En Esdras 10:28 nos habla entonces de Sebai, y Sebai significa Jehová dote. Y estamos hablando acerca de nuestra capacidad que proviene de Dios. Quiero que note algo aquí. Cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, comenzamos a edificar nuestras vidas en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia fuerza, y eso produce en nosotros altivez, arrogancia, porque no trata en nuestro corazón, es un trato superficial, digamos. Ahora, en el Salmo 127 leímos y dice: si Jehová no edifica la casa, dice, en vano es todo lo que se hace. Si Dios no está obrando en nuestras vidas, realmente vivimos una emoción, vivimos un tiempo nada más motivados, y pasado ese tiempo de emoción, al no cumplirse, al no darse las cosas que nosotros esperábamos, el cristiano decae. Ahora, tenemos que reconocer que nuestra capacidad, toda nuestra capacidad, proviene de Dios, completa. Mire que dice 1 Corintios capítulo 1, y analicemos esta parte de cómo Pablo entra a los Corintios. Los hermanos corintios están pasando por un pequeño problemita, pero vamos a ver cuál es el problema, vamos a ver dónde está el asunto. Primer libro de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pero quiero que note cómo Pablo hace la introducción para hablar con los hermanos de Corinto. Dice el versículo 1: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Lo tiene usted? 1 Corintios capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Analicemos esta parte. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Usted y yo hemos sido llamados por Él, y dice la Biblia que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Está conmigo? Ahora, note algo aquí. Pablo va a hablar a los corintios, que es una iglesia, digamos así, desordenada. Pero mire cómo entra Pablo, por la mentalidad que tiene, por la cultura que hay en esa zona. Y Pablo comienza diciendo: Pablo, llamado a ser, dice, apóstol de Jesucristo, llamado a ser siervo, llamado a ser pastor, pero dice que es exclusivo de Jesucristo. Y aquí comienza: llamado a ser exclusivo para Él. Cuando dice hacer, habla de una formación. Habla de Pablo: yo tuve una formación también. No solo Dios me sacó de donde estaba, del mundo religioso, del mundo de la ley, y ahora soy predicador. No, está hablando de una formación que él tuvo, de aprender. Pablo también vivía en el orgullo, en la avaricia, en el afán, en la mentira, en la falsedad. Pero dice llamado a ser, está hablando de la formación que tuvo él. Y se pone en primera fila de lo importante que es la formación en nuestras vidas. Llamado a ser. Por eso Pablo marca mucho en Efesios, dice que Dios alumbre nuestro entendimiento. En Efesios dice para que todos lleguemos a la madurez, a la perfección, hablando de los ministerios. En Romanos dice que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprender, conocer cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Habla de una renovación. Y constantemente Pablo está hablando de eso. Porque Pablo sabe la necesidad que tenemos de ser renovados, pero en la verdad de la Escritura.
Pablo aquí no está defendiendo sus títulos anteriores. Pablo aquí no está hablando de, bueno, es que Dios me llamó porque, pues como ustedes saben de mi gran testimonio que tengo. No, en ningún momento. Sino que Pablo está reconociendo que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Uno de los problemas del cristiano es no ser renovados por la palabra de Dios, sino ser adaptados. Escuchen, necesitamos ser renovados, no adaptados. Necesitamos ser renovados por la palabra de Dios. Para ser renovados, esa palabra renovados habla de primeramente una limpieza, una purificación. Vamos a resetear. Es borrar todo, es limpiar, es comenzar de nuevo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo estuvo dispuesto a renovar su entendimiento. Por eso en Filipenses lo aclaró muy bien y dijo que lo que antes para él era ganancia, ahora dice es basura. No quiero saber nada de eso, no quiero ni regresar a eso, dice Pablo, porque para mí ahora eso es basura. Está dispuesto a una renovación total. No está diciendo lo que me enseñaron. Y muchas veces nosotros nos quedamos, bueno, es que a mí me lo enseñaron así, yo lo comprendí así. Por eso claramente Jesús dijo, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. No puede, aunque quiera. El que no sea como un niño. Los principios del reino no los vamos a comprender. Usted recuerda lo que dice Proverbios, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Tengo que reconocer primeramente lo simple que soy. Y yo reconozco, y escuche, reconozco cada día la necesidad que tengo de Dios. Y aquí Pablo les va a dejar en claro que no es lo que el hombre piensa, no es lo que el hombre entiende. Queremos entrar al reino de Dios, queremos comprender, queremos entender a Dios, pero no queremos la renovación. No queremos dejar. No queremos obedecer. Por eso la Biblia dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué nos estorba muchas veces? El carácter, el apellido, el orgullo, el ego. Porque estamos atados a las cosas vanas. Y esto es importante remarcar. No permitimos que la palabra de Dios entre en nuestras vidas y no queremos dar el paso en obedecer porque nuestra mente está atada a las cosas vanas. Porque cuando yo obedezco tengo que dejar algo. Tengo que ceder. Eso es obedecer. Por eso Santiago dice, piden y no reciben, porque piden para gastar en vuestros deleites. Y lo termina diciendo, almas adúlteras. Están pidiendo, pero piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué sucede todo esto? Por no reconocer que nuestra capacidad viene de Dios. Porque estamos pensando que somos nosotros los que podemos. Por eso en el medio cristiano, en el pueblo cristiano, lo peor que pasa es la rivalidad. Yo soy mejor que el hermano, yo puedo más que el hermano, yo soy mejor que la hermana. Porque cada uno cree tener su propia razón. Porque no está dispuesto a renovarse, no está dispuesto a que el Espíritu Santo renueve su entendimiento. Eso trae al corazón del hombre negligencia. Por eso Pablo dice en Efesios que lo que hemos aprendido de Cristo. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? Tenemos que aprender a despojarnos, a tomar forma de siervo, a estar dispuesto a ir a la cruz.
Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome la cruz cada día. Pero el problema está que no queremos renovar, no queremos que el Espíritu Santo nos está hablando, pero aquí está el problema. No queremos dejar por nuestros sentimientos, porque ¿qué dirán? Me van a decir, me van a criticar, van a hablar mal de mí. Te interesa más lo que la gente dice que el obedecer la Escritura. Es que, Señor, confírmame tú, háblame tú. ¿Qué más confirmación tienes de la palabra de Dios? Eso es un problema en el cristianismo. Otras personas se van más allá y dicen, no, es que Dios me habló o Dios me dijo y Dios, pero son revelaciones humanas que ellos tienen. La palabra más importante, la que debe movernos, la que debe llevarnos a obedecer es esta, no nuestros sentimientos. Escucha, no dejemos a un lado ya nuestros sentimientos, nuestra razón, el qué dirá, no. ¿Qué dice la palabra? Yo voy a caminar en la palabra. Josué dijo, yo y mi casa, ¿qué dijo? Si ustedes no quieren, que Dios les bendiga. Cuando Dios habla en nuestras vidas, no tenemos que estar preguntando, no tenemos que estar diciendo, no, lo que está pasando es que te estás acercando a la dureza. Dios siempre habla en nuestras vidas. Recuerde, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Quiero que tenga en mente eso. Pablo, apóstol de Jesucristo, exclusivo para él. Pero dice, por la voluntad de Dios. Qué importante es tomar en cuenta la voluntad de Dios. Saber, Dios me llamó ya no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. Hermano, es que yo quiero ser pastor. Hermano, es que yo quiero ser apóstol. Hermano, es que yo quiero ser líder. No. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Yo tengo que saber lo que significa Sebai. Sebai significa Jehová dote. Si Él no me llama, si Él no me dota, ¿qué estoy haciendo? Perdiéndome tiempo. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad. Él me dotó, Él me capacitó, Él me llamó. Simplemente estoy en obediencia. Ya no soy yo, es la voluntad de Dios. Y luego dice Pablo apóstol, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes aquí significa ese nombre fortaleza o gran fortaleza. El hermano Sóstenes era el hermano principal de la sinagoga de Corinto. Importante es analizar estos detalles. Note que hay una autoridad y Pablo no se salta a la autoridad, sino lo pone al hermano Sóstenes y dice, hablé con él antes, platiqué con él antes. No está hablando a la deriva, no está hablando porque él quiere, no, está tomando en cuenta. Es importante esa parte. Pablo no está dejando ningún espacio para la jactancia, porque sabe que todo viene de Dios. Ahora, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Ya somos santificados por la sangre de Cristo. Somos llamados a ser santos, la formación. El proceso que necesitamos llevar. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se dirige a la iglesia y dice, a los santificados en Cristo Jesús. Y dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santificados por Cristo, no por nuestras obras. Nada proviene de nuestra humanidad. Dice, y todos aquellos
que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto debe estar fluyendo en nuestras vidas. Pero mire que Pablo desde el principio comienza a remarcar la gracia de Dios que nos fue dada. Tenemos que notar algo y saber algo, que la ciudad de Corinto era una ciudad de mucho comercio. Una ciudad donde estaba en medio de dos puertos. Una ciudad donde vivían judíos, griegos, sirios y de otras partes del mundo de ese entonces. Un lugar donde el comercio había enriquecido a la ciudad de Corinto. Pero ese enriquecimiento que tuvo por el comercio, la ciudad de Corinto lo llevó a la depravación. Quiero que vea esto. Es muy importante. La mentalidad de una persona de Corinto era afanes. La mentalidad era esfuerzo. La mentalidad era pensar en cosas vanas. De esa manera vivía. Cuando usted dice voy a Berriozábal, Berriozábal se conoce como la ciudad de las hamacas, ¿o no es cierto? Entonces se dice, bueno, voy a Berriozábal y decimos que allá todo el mundo hace hamacas. Y si no todo el mundo, pero un buen grupo de personas saben hacer hamacas. Ahora, en la ciudad de Corinto, es una ciudad de mucho comercio, todos desarrollaban ese interés por el comercio. Todos pensaban en el dinero, en el afán, en las cosas de la tierra. Quiero que vea eso, por favor. Vivían entonces dentro de ese marco comercial total. Se le llegó a llamar la señora del comercio, la señora de los puertos. Se le llegó a llamar esa ciudad de Corinto. Muy importante. Ahora, Pablo está hablando a esa clase de gente. No es pobre, no es pobre. Tiene comodidades, tiene comodidades. La gran Grecia, la Grecia aquella donde han nacido los filósofos, los grandes pensadores, no eran ignorantes, no eran ignorantes. Las mejores escuelas, a ellos está llegando Pablo. Por eso comienza a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo. No está diciendo por mí, por la voluntad. No está diciendo es que yo quise, yo anhelé. Y por el hermano Sóstenes, caminar bajo autoridad. ¿Y quién es Sóstenes? No, respetó la autoridad. Es importante esa parte. Está llegando a un grupo de personas que tienen una mentalidad muy aferrada a las cosas vanas. Han ejercitado el asunto del comercio. Y ahora está Pablo llegando a los Corintios. Y note que dice, versículo 4, gracia y paz. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Importante es esto. Porque en todas las cosas, materiales y espirituales, fuisteis enriquecidos. ¿Por quién? En Él. Ahora, Pablo les está marcando, todo viene de Dios. No es por el problema o el desorden que hay en la iglesia de Corinto, es porque ellos creyeron que tenían la razón. Es que, bueno, nosotros pensamos así, es así, lo vamos a hacer así. Pensaban que era lo mismo hacer negocios. Pensaron que era lo mismo implantar sus grandes ideas en el negocio, ponerlo en la palabra. Por eso aquí dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él.
Y todas las cosas, entra lo material y entra lo espiritual. Pero está diciendo en Él, fuera de Él, tus grandes ideas no sirven para nada. Ahora, es importante ver esto. El evangelio que Pablo está hablando es un evangelio que no deja el más mínimo lugar para la jactancia del hombre. Pero el evangelio que los judaizantes predicaban daba mucho margen, mucho lado para el orgullo, para la altivez, para que el hombre se jactara. Mira, yo soy circuncidado, yo hago esta obra. Pero el evangelio que Pablo está predicando no da ningún margen para la jactancia del hombre. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo que ha sido confirmado entre vosotros. Pablo no está dudando de la obra de Cristo en los Corintios. No está dudando. Está confirmando que quien comenzó una obra en los Corintios fue Dios. Que están en un desorden, pero no llega todavía ahí. Pablo sabe cómo llegar. Acuérdense que es dirigido por el Espíritu Santo. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. No los está desechando. Nosotros no podemos desechar a nadie. No es que él es de otra iglesia, él viene de otra corriente, él está haciendo así, está mal. No somos nadie para juzgar. Puede que él esté bien y yo mal. Escuche. Pablo no está diciendo, bueno, como ustedes en la iglesia hay un total desorden, ya no sirven para nada. No, en ningún momento está diciendo eso Pablo. Está diciendo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. No somos nadie para desechar a alguien, o un grupo, o otro grupo. No. Lo que podemos hacer es orar al Señor. ¿Está conmigo? Tal vez no estemos de acuerdo en algunas cosas o en todo lo que ellos creen, pero al final quien da la última palabra es Dios, no soy yo. Por lo tanto, no fui llamado para juzgar a nadie, pero sí fui llamado para someterme a la palabra de Dios. Amén. Y cuando me someto a la palabra de Dios, es ahí donde yo tomo el carril, el rumbo correcto de la verdad. Versículo siguiente. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Si es conocida la iglesia de Corinto, es porque los dones se movían, fluían mucho. Y Pablo les dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo los confirmará, dice, para el día de Jesucristo. No hay problema en eso. Versículo 9. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra, su propósito en los llamados. Ahora, remarca la obra de Cristo en los Corintios y comienza hablando de la obra de Dios que se está llevando a cabo en estos hombres. Repito, aunque era una iglesia desordenada, Sebai significa Jehová dote. Pablo les está diciendo, la gracia de Dios, los santificados, los santos. Pablo les está diciendo que fuisteis enriquecido en él. Pablo les está diciendo el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. De manera que no les falta ningún don, simplemente esperan la manifestación de Dios.
Y el versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel para cumplir su palabra. Ahora, del versículo 1 al versículo 9, Pablo está marcando la obra de Cristo en los Corintios. Quiero que note usted esta parte. Pablo está marcando, pero hay algo que Pablo desde el principio lo marca, es: no hay lugar para la jactancia. Y aunque ustedes están en desorden, no los está descalificando. No, les está diciendo el testimonio acerca de Cristo que es confirmado en vosotros. Les está diciendo, fiel es Dios, el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto debemos de tenerlo muy claro acerca de la obra de Cristo, que es una obra firme y segura. Versículo 10. Comienza el tema del problema. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ojo aquí. ¿Había divisiones entre ellos? Sí. ¿Por qué había divisiones entre ellos? En un grupo de comerciantes, aún reunidos y tomando café, ¿será que se ven como grandes amigos? ¿Será que el vecino dice: ¿en qué te puedo ayudar? No, aún reunidos y sentados en la misma mesa y tomando el café, lo están viendo como una competencia a vencer. Escuchen, están viendo la capacidad, qué provecho pueden sacar, qué pueden aprender, para que ellos implementarlo en la empresa y luego ser mejores que él. Pero ¿por qué viene eso? Porque cada uno, escuche, ha edificado su imperio, su negocio, en base a sus estrategias. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia de Corinto? Porque cada uno comenzó a pensar, a edificar, a razonar. Y Pablo les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Escucha aquí. Tenemos que estar dispuestos a dejar. Tenemos que estar dispuestos a ceder y a hablar una misma cosa. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Este problema que está en la iglesia de Corinto se da porque la iglesia, escuche, está siendo edificada no en la palabra. Aunque hay dones, aunque hay talento, pero el fundamento no está en la palabra. Ahora por eso Dios permite que venga Pablo y les va a poner en claro. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Oiga, escuche, estos hermanos le dijeron a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Mira, Pablo, la iglesia de Corinto está siendo movida de esta manera, hay ese problema. Ahora Pablo dice, versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Bueno, a mí me conviene más.
Note que tenían un pensamiento comercial. A mí me conviene más a mí me conviene más aquello. Cada uno según como te convenga, tú dale para adelante. Y Pablo viene y dice, ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y les pregunta, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué está surgiendo esa división? Porque no están entendiendo que quien capacita es Dios. Por eso, note algo aquí. Importante siempre tener en cuenta que el que debe edificar es Dios. ¿Cómo va a edificar? Sometiéndonos a la palabra. Pablo dice, doy gracias a Dios que en ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo hacemos vana la cruz de Cristo? Cuando dejamos de ser edificados en la verdad. Cuando nuestro razonamiento. Los corintios, escuche, antes que Pablo llegara, los corintios hacían, vivían y se sentían bien. Era un desorden en la iglesia, pero se sentían bien. Por eso es importante siempre regresar a la palabra de Dios. Siempre. Recuerde usted que está hablando en una ciudad importante. Está hablando en una Grecia, está hablando en una ciudad de grandes sabios y pensadores. Por eso dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y recalca, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros le ponemos o le agregamos algo el evangelio, lo echamos a perder todo. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para los que se pierden, el evangelio es locura. Para vosotros, dice, es poder de Dios. 19. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo se sentían los corintios? Sabios, entendidos. Escuche, así vivían los hermanos de Corinto. No están buscando al Señor. No. Por eso Pablo le dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No puedes entender tú a Dios con esa sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí no hay lugar del sabio. Aquí no hay lugar del escriba ni el disputador. Aquí no hay lugar del intelectual de este siglo. La sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Jehová dote. Jehová nos capacite. Jehová edifique nuestras vidas. Por eso no es lo que yo entiendo, como yo lo entiendo, como a mí me gusta. No es así. Tiene que ser Sebai, Jehová dote, Jehová me guíe, Jehová me enseñe. La sabiduría del mundo es locura. Escuchen, el evangelio para el mundo es locura.
Son dos cosas en extremo ambos, que no se puede mezclar. Pero escuche, es importante que usted como hijo de Dios caminemos edificando nuestras vidas en la palabra de Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué más señal de lo que tenía el judío de que iba a venir el Mesías y que iba a venir a rescatarlo? Lo enseñó Adán, lo enseñó Noé, lo enseñó Moisés, lo enseñó Abraham. Los profetas hablaron del Mesías. ¿Y qué más señales pedían? David habló de la venida del Mesías. Salomón habló del Mesías. Ellos leían la venida del Mesías, sabían dónde iba a venir, y ellos todavía están pidiendo señales. Muchos leen la Biblia y no doblegan su corazón a obedecer la palabra. Ahora dice, los griegos piden sabiduría. El cristiano poniendo su razonamiento antes de la palabra de Dios. Por eso leímos Romanos y dice, la justicia de Dios se revela por fe y se continúa en fe. Así obra la justicia de Dios. No hay otra manera de cómo obre la justicia de Dios. Es por fe. Pero dice, y para fe. Los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. ¿Usted qué está pidiendo? Hasta que yo lo entienda. Hasta que yo lo razone bien. Es que lo que Dios quiere es que no suframos. Dios quiere que disfrutemos. ¿Quién te dijo esa mentira? No es nuestro razonamiento. Hoy tal parece que estamos pidiendo, Señor, confírmame. ¿Qué más si tenemos la palabra de Dios? Por eso dice, pero nosotros predicamos, versículo 23, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Tropezaron con la misma piedra. Hablaban del Mesías, creían en el Mesías que iba a venir. Vino el Mesías, no lo vieron y les sirvió de tropiezo. ¿No será que nos está sirviendo de tropiezo la palabra? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿En cuál de las dos corrientes estás? ¿En la de los judíos, que sigues tropezando con la palabra? ¿En la de los griegos, que sigues pidiendo sabiduría y piensas que es una locura el obedecer, el caminar en fe? Señor, auméntame la fe. Señor, quiero tener fe. Mira lo que nos sucedió. Algunos se espantó. Unas caritas vi que ya se querían desmayar también. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra confianza? En el Señor. ¿Dónde está nuestra seguridad? En el Señor. ¿Está conmigo? No pasa nada si no es la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. De la misma manera, la palabra de Dios nos invita a que vivamos por fe, a que caminemos por fe, entendiendo que el que nos va a capacitar es Dios. No somos nosotros. Simplemente somos llamados a obedecer. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, no para todos, mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Siguiente versículo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿De qué se está jactando Pablo?
Pero les está diciendo, ¿dónde está su sabiduría? Ustedes pueden vender, pueden comerciar allá afuera. Y pueden tener capacidad y visión para el comercio. Pero cuando se trata del evangelio, esa sabiduría que obra allá no es la misma de aquí. Tu estrategia que te hizo prosperar allá no es la misma. Por eso dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Ahora, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, como ustedes han pensado, como ustedes han creído, que pueden dirigir la iglesia como dirigen. Por eso cuando una persona dice, hermano, es que el mejor negocio es la iglesia. ¿No se ha escuchado eso? Dice, la iglesia es una empresa y tiene que funcionar, y ese es el mejor patrón que tenemos, es Dios. Así que sírvele al Señor y Dios te va a pagar. ¿Por qué le sirve la gente al Señor? Por el dinero. Pablo les está diciendo, allá te puede funcionar, pero aquí si Dios no edifica. Ahora, puedes buscar una estrategia y hacer que la gente venga y llenar un lugar, pero tienes que tener fuerza para mantener esa gente con tus estrategias. Pero les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ya todos se sentían como Platón. No, ya todos creían que eran filósofos. Es como decir, yo soy de Chiapas y soy marimbero. No, yo no sé tocar la marimba, aunque nací en Chiapas. Pero si voy a otro país y me dicen, ¿de dónde es usted? Que no me mira lo bello y lo hermoso que soy. Sí, no hay personas más guapas y más lindas que los chiapanecos. Pero lo primero que nos dicen, bueno, y si sabe un poquito esa persona o le ha gustado investigar un poquito acerca de la historia de la música, va a decir, bueno, este es marimbero. Sí, mira, hasta la facha el marimbero tiene, hasta la pancita el marimbero. Ojo aquí, porque dice, bueno, es que de Chiapas se dice que hay una gran historia de la marimba, y en Venustiano Carranza, y ahí salió el señor Andayapa de la marimba, ¿o no es cierto? Pero no somos marimberos. ¿Todos son marimberos aquí? No. Escuche. Pablo aquí les dice, pues mirad, hermanos, que vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo les tenía que decir esto. ¿De qué se jactan? ¿De qué se están jactando? Pablo no está diciendo, mira, yo soy romano y voy a sacar ahora mi currículum y se van a espantar, se van a sentir avergonzados. No, en ningún momento. Pero Pablo no les está diciendo, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni son muy nobles, no traen sangre azul. No les está diciendo para hacerlos sentir mal. No, les está hablando para que puedan ver ellos que quien capacita, quien dota, es Dios. No es para humillarlos, no es para humillarlos, sino para que se dieran cuenta de dónde viene la capacidad del cristiano y de cómo conducir a la iglesia. Ojo aquí. Jehová dote. Si Él no capacita, todo es en vano. Versículo 30. Vamos, versículo 28. Y de lo vil y de lo menospreciado, ¿qué dice? Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es.
¿Qué les está diciendo? Yo creo que antes de leerles, de decirles esto, les digo, ustedes son llamados. Yo creo que todos contestaron amén. Dice, Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado, la escoria, lo que el mundo despreció, de eso escogió Dios. Los está poniendo en su lugar. Estaba muy arriba, por eso era un desorden. Todos mandaban, no, es que es así, es así. No, escucha, le está diciendo, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¿Eres escogido? Sí. Entonces, ¿de qué te jactas? Por eso él comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿En qué? ¿Cuál era el problema de la iglesia de los Corintios? El orgullo, la altivez. Porque vivían en un mundo, o el mejor mundo, una ciudad próspera que se había enriquecido por los negocios. Tenían ahí una iglesia, un altar de una diosa, de Diana. Tenía más de 1000 prostitutas. Era algo tremendo. Y todas las personas que venían de otros países, de Egipto, de Siria, de Roma, llegaban ahí, y era un ambiente que había terrible. Ricos, sabios, entendidos según ellos, y Pablo los está poniendo en su lugar y les dice, si ustedes son llamados, entonces Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. No puede existir la jactancia en nosotros. Versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si ustedes son cristianos llamados hijos de Dios, es por el Señor. No es por su capacidad. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Escuche, la jactancia no tiene lugar en nuestras vidas. Se va y vino y se formó y obedeció. Jehová dote. ¿Quién le dio la capacidad a Sebai para oír, para obedecer y para entender? Dios, Jehová. Bueno, yo estoy aquí porque realmente tengo una gran visión y puedo ver más allá y puedo... No. He encontrado con personas que le hablan de mucha visión, que le hablan de muchas estrategias a futuro y dicen, vamos a hacer, lo mejor que deberían hacer es humillarse ante Dios y ser siervos, dejar a un lado su razonamiento. Lo mejor que nosotros podemos hacer es tener ese corazón de siervo. Señor, edifica mi vida. Señor, edifica cada día mi casa, la iglesia. No hay lugar en la jactancia. Jesús dijo, yo soy la vid, mi padre el labrador, toda rama que en mí no permanece es cortada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No hay tal cosa en que podamos jactarnos. No. Cuando quiera subir en ti el orgullo, la jactancia, el apellido, recuerda que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado. Si no encajas ahí, es porque no eres llamado. ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el griego? ¿Dónde está el sabio? No hay tal cosa. Quien dota, quien capacita, tiene que ser el Señor. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta preciosa